Que Dios les bendiga, damos gracias a Dios, buenas tardes. Les saludamos desde aquí de la iglesia que tenemos en la casa, la reunión que tenemos cada día, cada 2 días, cada 3 días. Y hoy vamos a grabar la segunda parte del libro de Proverbios capítulo 2, de la excelencia de la sabiduría. Damos gracias a aquellos que nos ven y gracias a los hermanos del Centro de Rehabilitación que siempre están viendo, a mis hermanas en Cristo y en la carne también que están siempre siguiendo esto. Y mis hijas en El Salvador lo están viendo también, y una de mis hijas aquí también en Lancaster también me pidió que le mandara las grabaciones, los videos. Espero que el Señor haga la obra en cada uno de ellos y que el Señor los alcance, a aquellos que se han apartado, aquellos que todavía no han tomado una decisión de entregar su vida a Cristo. A veces, para mí, pues entregar la vida a Cristo, mi vida le pertenece a Dios, pero yo soy el que la quiero usar para otra cosa, no para Dios. Pero el diablo es astuto, pero el Señor es el que nos va a hablar en esta tarde, pero nosotros somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Nos quedamos, vamos a repetir un párrafo de la parte que estuvimos, leyendo en el último video, y vamos a leer. Después de la oración vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad. Señor, venimos delante de tu presencia en esta tarde, te damos gracias, te bendecimos, glorificamos tu nombre, te pedimos que nos perdones. Señor, te pido que perdones mis pecados, los pecados de tu pueblo, Señor, en esta tarde. Te doy gracias porque me guardaste, Señor, allá en Los Ángeles, Señor. Gracias por el trabajo que hice también, Señor, y los que fui a ver, Señor, que están pendientes, mi Dios. Te doy a ti la honra y la gloria y la alabanza, y gracias, bendito Señor, por guardarme, por guardar a mi esposa, Brian. Y también, Señor, queremos poner en tus manos a los hermanos de mi esposa, allá en San Bernardino, a Jesús y su esposa, sus hijos, a Lorena también, Señor, con sus hijos, Señor, guárdalos, alcánzalos para la gloria de tu nombre, que se den cuenta que sin ti no somos nada, Señor. También tenemos a su hermano allá en Canadá, José Manuel, también, que ve los videos también, Señor. Te pido que tú, Espíritu Santo, obres en cada corazón, Señor. También, Señor, te rogamos, Señor, por las elecciones que van a haber también, Señor, que tú tomes control de todo eso, Señor. Y que pongas en el corazón de todas las personas que pueden votar, Señor, vayan a hacer su elección, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias por mi pastor Agustín, que de la iglesia Emanuel de Los Ángeles, es donde yo me congrego, donde yo pertenezco. Estoy pidiendo por su familia, por la familia pastoral, que todos tú los tengas con bien, Señor, a sus yernos también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También te ponemos en tus manos a todas mis hijas y mis hijos, Señor, mis nietas y mis nietos, Señor, mis hermanas en la carne y en Cristo Jesús. A la iglesia en general también te la ponemos en tus manos. Y gracias porque ya pronto van a abrir la iglesia, Señor, aunque van a ser pocos los que van a ir, Señor, en la mañana y otros en la tarde, Señor, pero tenemos que acomodarnos, tenemos que reinventarnos, Señor. Lo importante es reunirnos y congregarnos, Señor, para alabarte y bendecir tu santo nombre, Señor, y que tú seas glorificado, Señor. Mientras tanto, también vamos a seguir haciéndolo aquí, Señor, cada 2 días, cada 3 días. Te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos por los enfermos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y envíes tu palabra en el nombre poderoso de Jesús y sean sanados, Señor. También, Señor, te ponemos en tus manos los doctores, todos los que trabajan en los hospitales, Señor, ya sea en las oficinas, sea en la limpieza, Señor, sea
la CNA, las ayudantes de enfermeras, doctores, enfermeros, Señor. Te los ponemos en tus manos, guárdalos, bendícelos, Señor. Guarda a sus familias, también a muchos que son hijos tuyos, que te aman, que te adoran en espíritu y en verdad, se encomiendan a ti cada día, Señor. Por eso te rogamos por cada uno de ellos, Señor. También te pongo en tus manos a mis hermanos del Centro de Rehabilitación Cristiano Emanuel de Gentes Especiales, que guardes a cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, te pido, Señor, por este vecindario, por la paz, por la tranquilidad de que nos has dado, por la paz en este lugar donde vivimos también, Señor. También te ponemos en tus manos a los que están presos, Señor, que están privados de su libertad, Señor. Guárdalos y hasta allá llegue tu mano poderosa, Señor. Y que ellos se refugien en ti, Señor, que allá también sé perfectamente que hay Biblia, Señor, porque yo también viví allá 7 años y medio, casi 8, Señor. Y tú estuviste conmigo, tú me guardaste y me bendeciste, Señor. Por ello te doy gracias y por eso te pido que esta tarde seas tú hablando a través de la Biblia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y como les decía, es el estudio en la segunda parte de la excelencia de la sabiduría que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 2, del 1 al 22. Pero nos quedamos en la primera parte, al final, vamos a leer esta parte, donde contaba un testimonio de un pastor que conoció a una anciana que no había recibido más educación que la primaria o básica, y que asistía a su iglesia llevando una Biblia muy usada. Esa mujer era capaz de discutir o intercambiar opiniones sobre la Biblia. Revelaba un gran discernimiento espiritual, ¿verdad? Opiniones sobre temas bíblicos y revelaba un gran discernimiento espiritual. Sabía más teología y tenía un gran conocimiento bíblico, mayor que muchos miembros de la iglesia, sin haber asistido nunca a un seminario teológico. Tampoco había seguido cursos formales de preparación bíblica, pero pasaba cada día cierto tiempo leyendo y examinando la Biblia. Y cuando tenía dudas en su estudio personal, oraba a Dios pidiendo su dirección, es decir, que tenía un corazón abierto a la palabra de Dios y la leía con verdadera ansia, con verdadero interés, dispuesta a que el Espíritu de Dios fuera su maestro. Realmente Dios respondía a sus oraciones y le daba la sabiduría necesaria que ella, por las circunstancias de su vida, no había podido adquirir por sí misma. Y es que es cierto, cuando yo tomé una disciplina, cuando yo llegué a la iglesia, y cuando yo llegué a la iglesia, todas las puertas se abrieron. Me mandaron a estudiar al Instituto Bíblico, me dieron la oportunidad de estudiar en el Instituto Bíblico, de ahí de la Iglesia Emanuel. Se pagaba en aquel tiempo $10, me dieron media beca, me dijeron, vamos a darle la oportunidad y estudia y después vamos a ver qué hacemos. O cuando empiece a trabajar, vamos a... Pero lo que les quiero decir que aprendí, no quiero hablar de instituto, ni de teología, ni nada de esto. Lo que quiero decirles es que aprendí a me puse una disciplina yo en mi vida, a leer la Biblia. No trabajaba, no tenía trabajo. Yo me enamoré de Dios, me enamoré de Jesús. Yo leía la Biblia casi, después de que me iba de la iglesia, me iba al carro viejo donde vivía, un carro abandonado, y ahí leía la Biblia hasta las 12, 1 de la noche, con la luz de un poste que había ahí. ¿Ah? Y todos me miraban y decían, chino, vete a dormir, ya deja de estar, te vas a volver loco. Y usaban aquella frase que dicen que la mucha letra mata. Pero cuando la Biblia está hablando de eso, no está hablando de
no está hablando espiritualmente. No, entre más tú leas la Biblia, más te vas a llenar del Espíritu de Dios. La situación es que muchas veces abren la Biblia muchos, pero no oran, no le dicen al Espíritu Santo, quiero que tú seas mi maestro y que me enseñes. Yo tenía eso y hasta el día de hoy siempre le digo, Señor, voy a leer tu palabra, pero quiero que el Espíritu Santo sea mi maestro, como tú siempre lo has sido. Es lo que yo siempre he hecho. Y me ha funcionado. Estamos viviendo ahora en días cuando no hay demasiado interés por la Biblia. Mucha gente tiene la Biblia ahí tirada, abandonada, arrumbada, hasta en los garajes. Y siguiendo este programa de radio, el doctor Ironside dijo en cierta ocasión, hace muchos años, lo siguiente, aún entre aquellos que dan gran importancia y valor a las verdades preciosas de la Biblia, el estudio diligente de la misma está disminuyendo y tememos que eso sea aún verdad en círculos que han estado tradicionalmente interesados en el uso y estudio de la Biblia. Pero por otra parte, los sectores que han estado normalmente apartados de la influencia de la Biblia, ha surgido un interés en su estudio. Por eso, bien dice el proverbio de este versículo 6, porque el Señor da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento. ¿Sí? Y la inteligencia también. Y cómo podemos escucharle hablar. Una pregunta. ¿Y cómo podemos escucharle hablar a Dios? Con frecuencia solemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Él nos habla por medio de este libro. Cuando yo enseño lo he enseñado, no sé, ya ni la cuenta sé cuántas veces he enseñado este proverbio. Este libro de Proverbios capítulo 2. Pero siempre les he dicho que si quieren ser sabios, tienen que leer la Biblia, tienen que saber la Biblia. Es más, y les pongo el ejemplo, muchos quieren ser doctores, pero no quieren ir a la universidad a estudiar medicina. Y entonces, cualquier carrera tiene que estudiar, comerse los libros. ¿O no? Yo tuve que ir 5 años a aprender a desarmar motores para aprender mecánica. Pero un motor no solo trae, como la Biblia, trae muchas cosas. Un motor trae las cabezas o las culatas, como le llaman, o las head, que le llaman en inglés. Trae el block, trae los pistones, trae los anillos, trae el cigüeñal, trae los árboles de leva, trae la bomba de aceite, trae las cadenas del tiempo. Es lo mismo en la Biblia. La Biblia me habla de cómo conducirme, me dice que Dios me ama, me dice que Dios envió a su Hijo a salvarme, a que Él muriera y pagara el precio de mi pecado. ¿Ah? Y eso es lo que sucede. Pero fíjese, procede el conocimiento y la inteligencia. ¿Y cómo podemos oírlo hablar? Por medio del libro. Leamos ahora el versículo 7 y 8 del capítulo 2 de Proverbios. Él provee de sana sabiduría a quienes, a los rectos. ¿Y qué significa ser recto? Ser recto es vivir una vida santa delante de Dios. No hablar de mi hermano
dar todo lo que tengo que dar, no hablar mentiras, o sea, vivir su palabra, vivir en sus mandamientos, para no, fíjense, dice, a los rectos, y aparte de eso, dice, es escudo, Dios es escudo para los que caminan rectamente. Él es quien guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Los rectos son santos. Los que viven sin pecar. Y si pecan, se reconcilian con Dios. Esa es la cosa. Muchos creyentes se encuentran como si estuvieran perdidos en la niebla y se preguntan hacia dónde dirigirse. Es evidente que el problema consiste en que están tan alejados de la palabra de Dios. Aquí en este libro, en la Biblia, es donde Él está hablando su palabra. Es como una sirena en la niebla. Como dice este proverbio, preserva el camino de los santos, es decir, a quienes le son fieles, a quienes cumplen sus mandamientos, a quienes viven una vida recta delante de Él. Y es que del ojo de Dios no nos podemos apartar, no nos podemos esconder, no podemos. Él está en todo lugar. Eso es lo que Él hará y lo realizará al azar, desordenadamente. Por ello, insistimos en que usted tiene que acudir a la palabra de Dios. Entonces comprenderás, versículo 9, que es justicia, juicio y equidad. ¿Qué es lo justo? Muchas personas, por ejemplo, hoy, voy a meterme en las manifestaciones que hay. La gente está haciendo manifestaciones, se está manifestando porque mataron a uno de la raza morena. Y también han matado latinos y también han matado de otras razas. La policía. Ahora están pidiendo justicia. Están haciendo las manifestaciones para eso. Es justo lo que están pidiendo. Pero lo que no es correcto es que haya vandalismo. Entre ellos se mezcla un grupo de que lo están usando. Ellos se están filtrando para hacer maldad. ¿Verdad? Es triste observar en el día de hoy a tantas personas que están ocupando cargos públicos que rigen los destinos de las naciones, como en mi país. En mi país, la disputa que tienen en El Salvador con Nayib Bukele y los otros han detenido todas las cosas. Y todo lo que el pueblo, este hombre le iba a dar al pueblo, quería darle al pueblo, ayudar al pueblo. Pero ellos pusieron barreras. El partido FMLN, estoy hablando de política hoy, pero no soy político. El FMLN que tanto decía y dijo en aquellos tiempos, luchamos por la igualdad del pueblo. Y entonces, ¿por qué hoy que están en el poder no están a favor de Nayib Bukele? Cuando él todo lo que está pidiendo es a favor del pueblo. Ahí vemos que son mentirosos, que ellos lo que querían era llegar al poder y olvidarse. Así son todos los políticos, pero el Dios que yo predico, este Dios de que yo te estoy hablando, Él es justo, Él es verdadero, Él es todo
Él es justicia. A Él es que tenemos que pedir, a Él es que tenemos que clamar, no a los políticos. Por eso yo gracias le doy a Dios que yo no puedo ir a votar, ni quiero ir a votar. No, aún en mi país. Bendito sea el nombre de Jesús. Discúlpenme por meterme en política, pero es una realidad. Es una comparación de esto. Dice, comprenderás qué es justicia, qué es lo justo. Ayudar al pueblo, ayudar al prójimo. ¿No Dios dice que ayude a mi prójimo? Tantas personas que están ocupando cargos públicos que rigen los destinos de las naciones y que no están siendo guiados por el Señor. Y Él quiere guiarlos. Si ellos solo acudieran a Él buscando su sabiduría para el que un profundo deseo de vivir controlado por el poder de la verdad revelada en la palabra de Dios, Dios será como un escudo porque Él es un defensor de los suyos, manteniéndolos seguros a medida que transitan por los senderos del juicio. Y el discernimiento protegiéndolos en todos sus caminos. Estimado oyente, escuchamos muchas veces que algunas personas que dicen que nosotros sostenemos la verdad, pero lo verdaderamente importante es que la verdad nos sostenga y sujete a nosotros. Usted puede notar que existe una gran diferencia entre estas opciones y nos dice que en los días finales habrá quienes engañen con su palabrería. No nos interesa hablar con palabras ampulosas, redundantes, con grandes palabras que no tengan mucho significado, como tratando de dejar una buena impresión. Nadie aquí quiere mostrar jactancia por conocimiento en diferentes áreas, como por ejemplo teología, conocimiento bíblico, filosofía o psicología. Ya hay bastante de ello por ahí. Lo que necesitamos son personas que muestren una comprensión justa, juicio y equidad, y todo buen camino, lo que dice este versículo 9. Pero lo que pasa es que muchos predicamos, pero no lo hacemos. Y yo siempre me ha gustado pelear por eso, porque yo entendí esto. Y al Dios que yo sirvo, Él es justo. Y si yo soy justo, Él va a ser justo conmigo. Pero queremos ser injustos y queremos que Dios sea justo conmigo. No espere justicia. Dice la Biblia que todo lo que sembrares, eso segarás. ¿Sí? Versículo 10 al 12, que comienzan y hablarnos sobre los enemigos del joven. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Los hombres que hablan perversamente, como dice el versículo 10, cuando la sabiduría de Dios penetre en su propio corazón, en mi propio corazón, cuando deje entrar la palabra de Dios aquí. Porque muchos van a las iglesias o oyen en la red, pero solo oyen y les sale por el otro lado. No, lo que oigo, todo lo bueno, lo voy a practicar, lo malo fuera, en el momento que lo recibo. Y no guardar resentimiento como algunas personas lo tienen.
Bendito sea el nombre del Señor. Usted no podrá ser engañado fácilmente si usted permanece cerca de la palabra de Dios. No será desviado de su buen camino. Continuemos leyendo el 13 al 15. Él nos preservará de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que disfrutan haciendo el mal y se gozan con las perversiones del vicio, las sendas de los cuales son torcidas y torcidos sus caminos. Esta ha sido nuestra oración desde el mismo principio de nuestro ministerio y actividades de enseñanza, incluyendo los programas y la oración en el ministerio en el evangelismo, ¿cómo se llama? En el ministerio de gentes especiales. Siempre hemos orado por todo esto, que Dios levante hombres sabios, que Dios levante obreros de esos hombres, de esas mujeres que son rehabilitadas también. Y es la oración de todos aquellos que de diversas maneras enseñan y proclamamos la palabra de Dios. Todos necesitamos ser protegidos del engaño de los malvados que pueden acercarse inadvertidamente, porque están por todas partes. En el libro de los Proverbios se le enseña al Hijo de Dios que tiene dos clases de enemigos: la persona malvada y la mujer extraña o ajena. Y uno de los 10 mandamientos dice: no desearás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y aquí dice mujer extraña o ajena. Cuando el joven comienza a transitar por el camino de la vida, se le advierte sobre las personas malvadas. Vincularse a ellas constituye un peligro para él, porque pueden presionarle para satisfacer sus propios intereses y desviarle del camino y propósito que Dios tiene para su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 16 al 22. Serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está, por lo cual su casa se desliza hacia la muerte y sus sendas hacia los muertos. De los que a ella se alleguen, ninguno volverá ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Tú así andarás por el camino de los buenos y seguirás las sendas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. En cambio, los malvados serán eliminados de la tierra y de ella serán desarraigados los prevaricadores. Y cuando dice desarraigado, es que con todo y raíz los va a arrancar el Señor. Nunca más serán, no quedará ni un familiar de ellos. Como en el Antiguo Testamento Dios hizo todo eso con algunas familias. En estos proverbios el joven es advertido aquí con el hombre malvado, contra el hombre malvado y contra la mujer extraña. Ya sabemos quién es el hombre malvado, pero ¿quién es esta mujer ajena? En Israel, Dios había entregado una ley que establecía que ninguna mujer israelita podía dedicarse a la prostitución. Es posible que si alguna mujer lo hiciere, fuera expulsada de los límites del pueblo y clasificada
junto con los pecadores y más tarde en la historia los publicanos, que serían los agentes encargados de recaudar los impuestos. En este contexto, la extraña era no la judía que se introducía en el pueblo, porque se daba cuenta de que habría un lugar para que ella ejerciera su profesión. Así es que la mujer extraña era una mujer extranjera que se introducía en aquella sociedad israelita para ejercer la prostitución. Entonces, en estos proverbios se le advertía al joven sobre ella y se le decía lo que le podía suceder y a lo que se exponía. El versículo 19 dice: el que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Aquí quiere decir que el joven perderá su salud. En aquellos días llevaba años curarse de las consecuencias de una enfermedad venérea. Y Dios advirtió a los jóvenes sobre esos peligros. Fíjese que, para terminar y darle la gloria al Señor, quiero hacerlo con las palabras del Salmo 119 que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Tú sabes, Brian? Con guardar su palabra. Y la otra versión lo expresa de esta manera: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. O sea, vivir obedeciendo a nuestro Señor. Vivir bajo los mandamientos de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Aquí terminamos la segunda parte del del Proverbios capítulo 2, del 1 al 22. Bendiciones para todos.